Hey, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hackean algunos juegos? Es decir, cómo se modifica o cambia el comportamiento del juego, ya sea mediante programación o su modificación en tiempo real cambiando valores en memoria. Y es por eso que hoy les daré una pequeña introducción a este mundo, para que entiendan un poco cómo se suele trabajar con el tema de las modificaciones y mods menú. Como aclaración advierto que este vídeo está hecho con fines educativos y para información. Sin más nada que decir, comencemos. Usaremos Cheat Engine, que es un software que nos permite modificar y depurar, no solo juegos, sino también programas, modificar el valor de las variables que contienen los datos a cambiar. Dichos valores pueden ser de varios tipos, como de 4 bytes, que son los más comunes, los float y string por mencionar algunos. Una vez tengan Cheat Engine instalado, si quieren usarlo para juegos de emuladores también, se van a Edit, luego a Settings, luego a Scan Settings y activan esta opción que dice Men Mapped, y le dan OK. Para esta demostración usaré el juego Hyperdimension Neptunia Rebirth 1 de la PS Vita en el emulador de Vita 3K. Para agregar el proceso le damos a este icono de aquí, y seleccionamos el juego o programa que queremos modificar. En mi caso es un juego del emulador de Vita 3K, así que lo seleccionamos y le damos a Open. Iniciaré la partida para que vean cómo funcionan las modificaciones. Pondré en cámara rápida mientras carga. Bien, aquí están los datos de los personajes. Ya tengo una tabla de datos aquí ya documentada desde hace tiempo, así que la cargaré. Fíjense, está la vida y el SP de cada una, y es modificable. Si se le da clic al valor, podremos cambiarlo. Por ejemplo, pongámosle el valor actual de vida a Neptuna 5000, y como ven, se ha cambiado en tiempo real. Ya me tomé la tarea de crear un mod menú que hiciera esto sin necesidad de usar Cheat Engine, con un menú gráfico más cómodo. Más adelante les cuento un poco acerca de cómo es posible crearlo. Ahora, si bien es funcional, la verdad está un poco feo el aspecto de las opciones. Más adelante les muestro la versión mejorada de este. Aquí hay un problema, y es que, solo añadí las direcciones de memoria que modifican el valor de vida actual, y no el de vida máxima, por lo que, al recibir daño, la vida actual que tenías pasa a ser el de la vida máxima, al igual que el SP. Para mostrar eso, voy a una pelea para que vean. Y como habrán notado, la vida bajó de 9.999 a 1.730 puntos porque esa es la vida máxima del personaje. Misma acción pasará con el SP. Entonces, para buscar un valor en Cheat Engine, lo primero que deberán hacer es buscar el valor inicial que quieren cambiar. En mi caso, es la vida máxima de los personajes. Y para conseguir las direcciones de memoria en donde se almacenan estos valores, lo primero que hay que hacer es irse acá para escribir valor. Como la vida máxima de Neptune es de 1.730, ese es el número que pondré acá. Antes de empezar a escanear, les recomiendo que el tipo de valor a buscar, lo pongan en all, para que busque entre todos los tipos de valor que estén almacenados. Ahora, le dan clic a First Scan, pero, para saber cuál es el que estamos buscando, debemos hacer que este número cambie. Ustedes ya sabrán qué hacer, dependiendo del juego en el que estén. En mi caso, como es de vida máxima, haré que Neptune suba de nivel para que aumente su vida máxima. Haré un corte para que no sea tan largo el vídeo. Al subir de nivel ya aumentó la vida máxima a 1830, por lo que ese es el valor nuevo que escribiremos en lugar de 1730. Y hacemos clic en Next Scan para hacer un seguimiento de direcciones que cambiaron de 1730 a 1830. Si a ustedes les aparecen 2 o 4 direcciones, cambien todos sus valores a la vez para saber cuál es la dirección correcta. En mi caso sé que necesito esta, así que le dan doble clic y automáticamente baja a su lista de direcciones. Una vez la tengan, hacen doble clic al valor, y yo pondré 9.999 para que vean que ahora cambia la vida máxima y no la vida actual. Y como pueden ver, la barra de vida bajó bastante porque la vida máxima ahora es mucho mayor que la vida actual obviamente. Ahora si las quiero agregar al mod menú, debemos ya saber cuál es la dirección o direcciones de memoria que necesitamos. En este caso ya sabemos por qué las buscamos e identificamos previamente. Tocando un poco más el tema de los mod menú, comúnmente se crean con Python como lenguaje principal, por su sintaxis simple y fácil de leer, usando la librería Payment, que se usa para que el lenguaje pueda analizar la memoria de los procesos que les añadamos. Aviso que no les mostraré desde cero su creación, ya que no quiero que el vídeo sea muy largo, así que a cambio me gustaría que salgan de este vídeo con una visión general de cómo funcionan este tipo de cosas.
Aquí está algo del código, y como librerías principales tenemos a Payment como ya antes se menciona, y a Custom Kinter, que este último es para el menú gráfico. Por las demás librerías no se preocupen, no son necesarias desde un inicio para un mod menú, son solo para rastrear el estado del proceso al que se va a atacar, para detectar si Vita 3K en este caso se está ejecutando ahora mismo o no. Aquí está la sentencia que hace uso de Payment para detectar cuál es el proceso que se va a monitorear. Para saber cuál es el nombre del proceso basta con ir a ChatEngine y en la parte superior les aparecerá, muy fácil. Ahora bien, aquí tengo 6 direcciones de memoria que son las que almacenan los datos de vida actual y SP actual de cada una de las 3 personajes. Si yo quisiera agregar la posibilidad de modificar otros datos, agrego mis direcciones de memoria nuevas aquí. En mi caso, tengo la de vida máxima de Neptune, simplemente le damos doble clic a la dirección y la copiamos. Para no hacer tan avanzado y técnico el vídeo, cortaré todo esto y nos vemos en la demostración final de cómo quedó. Listo, como pueden ver es el menú mejorado, con el estado de conexión que detecta cuando el proceso de Vita 3K se está ejecutando, y la opción de cambiarle la vida máxima a Neptune, y como pueden ver ahora podemos cambiar tanto la vida máxima como la vida actual ahora, mucho mejor. No le añadí la vida máxima a las otras dos porque me dio flojera. Ahora pondremos a prueba en combate. Y como ven, cuando recibe daño ahora sí baja cantidades normales y no se sobreescribe por la vida máxima, que cuando hicimos la prueba hace rato era 1730 puntos de vida, ahora cambiada a 9999. Bien, entender el mundo de las modificaciones, escritura y lectura básica de las direcciones de memoria, el porqué de las cosas, la depuración y la ingeniería inversa, es un mundo fascinante, y recuerden bien, siempre con fines éticos y legales, la ciberdelincuencia es mala y tiene consecuencias, esto deberían saber por ahora. Aprecio mucho un pulgar arriba y una suscripción. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu gran atención, chao.